Uno, dos, tres, probando. Hola amigos y hermanos en Cristo Jesús, una vez más felices, dichosas de podernos acercar a ustedes para honrar la palabra de nuestro Dios. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, el poder y la alabanza, porque es el único digno, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos una linda palabra que el Señor ha puesto en el corazón de nuestra hermana Edith y vamos a escucharla y luego ponerla en práctica, por favor, porque de eso se trata, ¿ya? No desperdiciemos el amor de Dios que nos dirige y endereza nuestros caminos. Por favor, pongamos en obra esta palabra hermosa. Edicita, te escuchamos. Gracias, Chelita. Hoy día vamos a conversar sobre Jesucristo y la oración, pero permítanme empezar justamente orando. Amado Padre Celestial, nos ponemos en tu presencia para alabarte, bendecirte, declarar tu nombre. Te damos gracias, Padre amado, porque cada mañana se manifiesta tu misericordia y cada noche tu fidelidad. Invocamos la promesa de nuestro amado Salvador Jesucristo. Conforme a su promesa creemos. Dos o más unánimes reunidos y Él está en medio de nosotros. Amén. Jesucristo, tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el unigénito de Dios Padre, el renuevo que hace todas las cosas nuevas, el Mesías prometido, quien ha vencido al pecado, la enfermedad, la muerte y al mundo por amor a nosotros. El único verdadero intercesor entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. El camino, la verdad y la vida. Ninguno va al Padre si no es por Él, si no es por ti, amado Salvador Jesucristo. Tú eres la máxima manifestación de la gloria de Dios. Tú cumpliste tus promesas y especialmente tu promesa de resucitar y después ascendiste a los cielos y enviaste a este plano de existencia en el que estamos nosotros al Espíritu Santo para ser nuestro consolador, consejero, inspirador, que nos da revelación, sabiduría y clama por todos nosotros incansablemente. Gracias te damos, amado Padre. Gracias, amado Salvador Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos y clamamos en todo momento. Amén y amén. Amén. Permítanme empezar conversándoles sobre el Nuevo Testamento. Sabemos a través del Nuevo Testamento, el que también podemos llamar el Nuevo Pacto, porque nos referimos al pacto de la sangre de Jesucristo y de su resurrección. Sabemos que él oraba constante e intensamente. Por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 35, podemos leer: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Hablaban de Jesucristo. Este versículo nos habla de Jesucristo. Él se levantaba temprano en la mañana cuando aún estaba oscuro y se dirigía solo al desierto y ahí oraba a nuestro Padre Celestial. Sabemos también por Marcos capítulo 6, versículo 46, lo siguiente, que después de que hubo despedido a sus discípulos y apóstoles, se fue al monte a orar y él oraba constantemente y se retiraba a solas para orar. Así, los apóstoles y los discípulos de Jesucristo sabían que él oraba a solas durante mucho tiempo y constantemente. En el Evangelio de Santiago, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo sobre la oración, nos dice en el capítulo 5, sed pacientes y orar. Nos pide entonces mantenernos en paciencia y en oración permanente. En el capítulo 5, en los versículos 15 y 16 nos dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Imagínense el valor de la oración que nos enseñó Jesucristo. Pero la oración necesita fe, y esa oración unida a la fe puede salvar y sanar a los enfermos, y el Señor Jesucristo también, si nos referimos a Él en oración con fe, nos levantará y cualquier pecado que haya sido cometido será perdonado, y eso, ese poder
tiene Jesucristo cuando nos dirigimos a Él en oración y oramos en su nombre. En el versículo 16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Y aquí nos dan una clave más de la oración, no solamente el perdonar las ofensas los unos a los otros, sino que oremos los unos a los otros para alcanzar sanación. Y también nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que hay poder en la oración de los que oran y que también siguen el camino de justicia que nos ha sido señalado. En Mateo, en el capítulo 6 y en los versículos del 5 al 15, podemos ver lo siguiente. Decimos, Jesús y la oración. Voy a leerlo como nos fue enseñado con las palabras exactas de Jesucristo. Él nos dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí nos advierte que si oramos en los templos para ser vistos, para ser reconocidos, para vanagloriarnos, o en las calles solamente para ser vistos, si nuestra motivación es solo vanidosa, de cierto nos dice Jesucristo que el vanidoso que ora de esa manera ya tiene su recompensa, el reconocimiento externo, pero ese no es el objetivo de la oración directamente. Luego dice en el versículo 6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué nos pide? Ponernos en soledad, en compañía solamente de Dios, en una habitación sola, en secreto, y hablarle al Padre en secreto y Él nos recompensará en público. No necesitamos contarlo a los demás ni hacerlo público. Y luego en el versículo 7 nos dice, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí, si una persona se dirige a Dios y solamente le habla de todo lo malo y habla y habla y habla y piensa que por esto será oído, nos dice Jesucristo que está equivocado, que con palabras sencillas podemos dirigirnos de todo corazón a nuestro amado Padre sin repeticiones, sin hablar de lo negativo, y estas palabras sí serán oídas. En el versículo 8 nos dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Entonces, no podemos hacernos semejantes a los que al hablar solamente mencionan palabras y palabras, solo palabrería, porque nuestro Padre sabe qué necesidades tenemos y inclusive las sabe antes de que las pidamos. Entonces, solamente con palabras sencillas podemos confiar que Él puede suplir todas nuestras necesidades porque Él tiene todas las riquezas y su riqueza se manifiesta en gloria a través de Jesucristo. En el versículo 9 nos dice, vosotros pues oráis así. Y aquí voy a leer completo la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y ahora vamos a analizar parte por parte lo que podemos declarar y lo que oramos cuando decimos el Padre Nuestro enseñado por Jesucristo. Entonces, empieza así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí declaramos que somos hijos de nuestro amado Padre, que Dios es nuestro Padre y que declaramos nuestra identidad espiritual con nuestro origen espiritual y que nuestro Padre está en los cielos, nuestro Padre es espiritual, es celestial y nosotros hemos heredado esto espiritual de Él. Y luego nos dice,
santificado sea tu nombre, que nos dice que solamente nuestro Padre eterno es santo y que santificamos su nombre porque solo Él merece ser llamado santo y nadie más. Luego dice, venga tu reino. ¿Qué significa? Que estamos en el plano terreno, pero que podemos clamar porque su reino espiritual venga a nosotros. Cuando bautizaba en el río Jordán, Juan el Bautista, él declaraba, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se acerca. Y nos decía, enderecen los caminos, porque la forma en que el reino de Dios se puede acercar cada vez más en la tierra es por el obrar de los hombres, por enderezar los caminos. Y también sabemos que al nacer Jesucristo, todavía se acercó más el reino de los cielos a este ámbito terrestre y a nosotros los seres humanos, y aún más con su resurrección y aún más cuando Él envió al Espíritu Santo para obrar por nosotros aquí en este plano de existencia. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Volvemos a declarar la santidad de nuestro amado Padre, que es perfecto. Y les dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué estamos diciendo y qué creemos? Que la voluntad perfecta de Dios se da en el mundo espiritual, en el cielo, y que clamamos porque su voluntad perfecta se manifieste también en la tierra. Y preguntará alguien por qué. Porque en la tierra existe la intervención del enemigo, que miente, vino a engañar, a mentir y a robar. Entonces declaramos que se manifieste el reino de Dios en la tierra y que se haga su voluntad perfecta en nosotros y en todos los seres humanos. Luego nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros sabemos que por nuestro esfuerzo podemos lograr nuestros alimentos, pero aquí nos están diciendo que aún todo lo que viene del Padre es alimento para nosotros, en lo material y en lo espiritual. Todo procede de Él y a Él le damos las gracias, tanto nuestro alimento material como espiritual. Y luego nos dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces está claro que todos somos deudores y que nosotros estamos llamados a perdonar a todos para también alcanzar perdón. En el versículo 13 nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí nos están dando una de las claves más importantes de la oración, que gracias a la oración estamos fortalecidos contra la tentación y podemos ser librados del mal. Y luego que nos dice al final, un reconocimiento a Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que estamos supeditados al reino, al poder y a la gloria de Dios, y es lo único a lo que estamos sujetos. Luego, por supuesto, viene la palabra amén. Y en el versículo 14 nos dice Jesucristo una advertencia, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará. Entonces es importantísimo para alcanzar el perdón, el poder perdonar. Y luego nos dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y así, cuando declaramos el Padre Nuestro y lo decimos de todo corazón, sabemos a qué nos referimos y qué nos enseñó Jesucristo. En la misma, en el mismo Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 7, en los versículos del 7 al 8 justamente, nos dicen la oración y la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro de la oración? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Es decir, nosotros tenemos, gracias a Jesucristo, la potestad de pedir y de recibir, de buscar y de hallar, de llamar y que se nos abra. Porque todo el que pide realmente puede recibir, puede hallar y se le puede abrir lo que aparentemente no está abierto para que se realice. Vamos a pasar ahora también dentro de la carta de Mateo, al capítulo 26, al versículo 36, cuando Jesús ora en el Getsemaní antes de enfrentar la muerte, aunque sabemos que después de los 3 días resucitó y ascendió. Pero ¿cómo fueron esos momentos en que Jesús ora en el Getsemaní después de haberse realizado la cena, verdad?
Dice en el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto, que voy allí y oro. Se apartó de ellos. Luego en el 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él sabía que enfrentaba la muerte, ¿verdad? Él lo sabía. Pero les pide que velen con él. ¿Qué significa velar conmigo? Permaneced despiertos y oren. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, él, aún orando al Padre, ratificó su obediencia a la voluntad del Padre. Pero luego de que había orado estas palabras y que había estado orando, vino luego los discípulos y los halló dormidos, ¿verdad? Estaban dormidos. Y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Imagínense, ni siquiera una hora pudieron acompañar en oración a Jesucristo. Y yo tengo la convicción de que Él sigue diciéndonos lo mismo. Velen, manténganse despiertos, oren por lo menos una hora. Y luego les dice lo que también es válido para nosotros. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, si nos mantenemos despiertos espiritualmente y oramos, estamos protegidos de la tentación. Luego nos dice, el espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto a orar, a permanecer despierto, a reconocer nuestra identidad espiritual, pero la carne es débil. Pero si nos mantenemos constantes en la oración, se fortalecerá la carne porque el espíritu recibirá la verdad manifiesta y también estaremos libres de la tentación. ¿Qué pasó? Otra vez. Él se apartó y oró por segunda vez diciendo lo mismo, orando lo mismo. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Regresó y los volvió a encontrar dormidos. Seguían dormidos, volvieron a dormirse. Y sus ojos estaban cargados de sueño, dice la escritura. Ya en esta oportunidad ya los dejó. Y oró por tercera vez diciendo lo mismo. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Él lo sabía todo, ¿verdad? Él lo sabía. Pero lo importante, que podamos acompañarnos unos a otros en oración y que podamos reconocer nuestra identidad espiritual y fortalecernos con la oración espiritual y materialmente. Muy bien. ¿Y ahora qué podemos decir? Podemos decir también que así como los apóstoles y los discípulos sabían que Jesucristo oraba a solas constantemente, Él es nuestra imagen, nuestro ejemplo de oración. Podemos estar permanentemente en oración. En Mateo, en los versículos 21 y 22, de los que hemos leído también, nos dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Y aquí tenemos una clave importantísima, que lo que oramos tenemos que creer que lo recibiremos. Pero de todas maneras, confiamos que estamos supeditados a la voluntad de nuestro amado Padre, porque Él y su voluntad saben lo que es mejor para nosotros. Y no podemos confundirnos, tenemos que confiar permanentemente en Dios, aunque se tarde en llegar la respuesta de nuestra oración, aunque no recibamos lo que aparentemente queremos, seguimos confiando en nuestro amado Padre gracias a Jesucristo, porque Él nos fortalece. Y ahora permítanme pasarle los comentarios a mi hermana y amiga María Mercedes para escucharla con la atención que siempre la escucho. Mechita, por favor, ¿qué puedes decirnos sobre Jesucristo y la oración? Excelente tema, Edith, me encanta porque es un tema tan importante para todo creyente.
porque sin oración, como dijo Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Amén. Y la única manera en que nos unimos a Dios es en oración. El espíritu de nosotros se une al espíritu de Dios en oración y somos uno con Dios. Él se lleva lo débil de nosotros y nos da la fuerza de Él. Cuando nosotros entramos en oración, somos fortalecidos en nuestro ser interior. Somos fuertes. Es tan importante el orar cada día para todo creyente. Toda persona que comienza con Dios tiene que orar. Porque si no, tú no oras, no vas a tener la fuerza de Dios para caminar la vida cristiana cada día. Es importante, me encanta. Jesucristo es el máximo ejemplo de oración. Nuestro Señor Jesús en la tierra todos los días oraba, y algunas veces no solamente oraba en la mañana, algunas veces oraba en la tarde, en la noche. Él se apartaba sencillamente a orar y clamaba al Padre. Él es nuestro ejemplo máximo de oración, y tenemos que tener presente en una parte que Edith nombró, cuán importante es la fe. Hermano, la fe, si tú quieres tener fe, es la palabra de Dios. La palabra lo dice en Romanos 10:16, que dice: la fe viene a ti por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra de Dios. Si tú quieres ser una persona de fe, lee la palabra, medita la palabra, métete en la palabra, absorbe la palabra, y vas a ser una persona que te vas a levantar en fe. Y en esa fe, en los versículos que tú lees, en esa parte, tú vas a ser fuerte. En esos versículos, en esa palabra que tú lees. Si quieres ser una persona que tiene fe para sanar, lee los milagros de Jesús, lee la sanidad de Jesús, y eso te va a levantar en ti la fe para creer que el Señor te puede sanar a ti. Si tú necesitas provisión, te falta la provisión, métete tú en esa parte, versículos, palabras, cuando Jesús levantaba la prosperidad para las personas. Realmente tú en la palabra, por ejemplo, tenemos un ejemplo de prosperidad. Dice la palabra que Dios hizo a Abraham riquísimo. Mira, Dios cuando sacó a Abraham de los caldeos, de Ur de los caldeos, cuando lo sacó, Abraham era un hombre pobre, no salió sin nada. Salió sin nada, y dice la palabra que él lo hizo, Abraham, riquísimo en oro, en plata. Dios lo levantó. ¿Tú crees que Dios te quiere pobre si estás en una situación delicada? No, Dios no te quiere. Dios te quiere levantar, pero lo que Dios no quiere es que tú ames la riqueza. Dios te quiere, o sea, Él, ahora volvemos a la oración. La oración es importantísimo. En el área que necesites, si necesitas salud, lee la palabra, la Biblia, levanta tu fe en lo que necesitas. Y después ya te pones a orar, y para cuando yo ores, yo tengo unos versículos que yo siempre me gusta cogerme para la oración, es Mateo 7:7, Jesucristo que dijo: pedid y se os dará. Todo el que pide, recibe. ¿Qué te está diciendo el Señor Jesucristo? El Dios viviente, el Hijo de Dios hecho carne, el Verbo encarnado, te dice: pedid, pedid y se os dará. Todo el que pide, recibe. Él nos está diciendo: pide en oración, clama a mí, yo te voy a responder. Búscame, buscar y hallaréis. Todo el que busque encontrará. Si lo buscamos a Él en oración, Él se va a hacer presente. Toca la puerta y se te abrirá. Si tú, Señor Dios, le toca, Él te va a aparecer en Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es vivir la palabra, orar de esa manera, y cuando el enemigo venga y te ataque acá en la mente, ¿qué vas a recibir? Es muy difícil lo que tú estás pidiendo, o tu sanidad, qué difícil que no. En ese momento, tú tienes que coger la palabra, que es la roca fuerte del creyente, y decir: escrito está, Satanás, escrito está. Jesús dijo: pedid y se os dará. Él ha dicho que todo lo que yo pida recibiré. Entonces, tú te tienes que mantener firme en la oración que has hecho, y confianza en Dios, en la palabra eterna de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, dijo Jesús. Entonces tú te tienes que mantener parado en la palabra y estar orando cada día, porque Él va a traer a manifestación lo que Él te ha dicho. Así que, hermanos, que la palabra es preciosa, tenemos que orar cada día. Somos seguidores de Jesús, tenemos que seguir el mensaje de Cristo, tenemos que seguir todas las enseñanzas de Cristo. Y una de las enseñanzas importantísimas es la oración. Dios mi querida Edith ha enseñado toda la oración maravillosa del Padre Nuestro, que es una oración preciosa para Dios. Amigos, ¿cómo tenemos que llamar a nuestro Dios? Él nos enseñó a llamarlo Padre nuestro, que estás en los cielos. Hermanos, Dios está esperando de nosotros, nos está esperando para que le busquemos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra, Padre. Perdona. Amigos, necesitamos orar, necesitamos leer la palabra y orar cada día. Cuando haya más dificultades, más tienes que orar. Cuando haya más problemas, más tienes que orar.
y párate en la palabra, porque Cristo no te va a fallar. Si Él ha dicho, pedid se os dará, pedid se os dará. Y tú, cuando venga el enemigo que no, Él ha dicho, yo estoy creyendo en Jesús. El Dios viviente, hecho carne, dijo, pedid se os dará, y todo el que pide recibe, y así va a ser. Así que, hermanos, a orar cada día, realmente que como le dije a un comienzo, en oración, nuestro espíritu se une a Dios, nos unimos al Dios viviente, Él se lleva lo malo, lo delicado de nosotros y nos da su fuerza, y somos felices, fuertes, gozosos en Él, y podemos pasar las circunstancias, y si oramos lo que estamos clamando y necesitando, va a llegar eso que estamos clamando y necesitamos, tenemos que confiar en el Señor. Así que realmente una gran palabra, la oración, maravillosa palabra, acogernos del Señor y realmente, hermanos, muchas bendiciones para todos y encantados de tenerlos con nosotros. Ahora cedo la palabra a mi querida hermana Iris García. Adelante, Irisita, por favor. Gracias, Mechita. Realmente que es maravilloso lo que ha hablado tú y también sobre la oración. Jesús en la oración. Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Tenía todos los días esa comunión, esa intimidad con su Padre para poder tener esos milagros maravillosos que Él hizo. ¿Con qué lo hizo? Con el Espíritu Santo que lo acompañaba y que también estaba pendiente de él. Amigo, ahora el Señor me ha puesto en mi corazón decirte a ti, varón, en estos tiempos son tiempos muy difíciles y el enemigo está atacando mucho en la mente del varón. Más vemos a las mujeres clamando y orando y muy pocos son los varones que salen al frente a orar y a clamar por su familia. Pero en la palabra dice que el varón es cabeza de familia. Recuerda, amigo, Jesús fue varón y él mostró a sus 12 discípulos varones a orar. Les enseñó a todos ellos a orar. Por eso es muy importante. No sé, yo iba a hablar otra cosa, pero el Señor me ha puesto esto, decirte a ti, varón, busca de Dios. En este tiempo sabemos perfectamente porque hemos visto que está atacando al varón para que no abra su boca, para que no ore. Porque el varón que ora, realmente ese varón protege a su familia, protege a sus hijos y protege su trabajo de sus manos, su honradez. Ese es el varón que ora y que clama y que cree en Dios. Entonces es necesario, varón. El Señor te ha hecho hombre, tú has nacido hombre con un propósito tremendo, estar en su presencia del Señor. Estar en su presencia porque tú eres como Jesucristo. Jesucristo fue varón. Más vemos a mujeres orando y clamando. Es muy importante que también la mujer clame y ore como ayuda idónea. Pero tú, varón, busca a Dios, pide perdón. El perdón y la oración van de la mano. Pide perdón y comienza a hablar, a conversar con Dios. En este tiempo tan difícil, que nuestros hijos están en la calle y sabe Dios qué estarán haciendo. Necesitamos que el padre, la cabeza de familia, clame por sus hijos, por su esposa, por él. Varón, clama, pide, conversa con el Señor, conversa con Él, pídele ayuda al Señor. Él te va a ayudar. Él te va a escuchar. Recuerda, varón, tú eres hombre como lo fue Jesús. Cuando vino en carne en la tierra, Él mostró a sus 12 discípulos varones cómo tenían que clamar y orar. Ora, varón, habla, comienza a hablar, pídele perdón al Señor. Háblale, cuéntale tus necesidades, tu alegría, lo que necesitas, pídele, varón. Hazlo. Bueno, ojalá que me hayas escuchado y que este mensaje que ha dado la hermana Edith como oraciones tan preciosas
te haya ayudado mucho, varón. Abre tu boca, desátate de esa mentira y de ese engaño. Tú eres libre para hablarle a nuestro Padre